Bien, ¿cuál es la idea de la clase de hoy, de esta segunda sesión? Uno es hacerles un resumen más gráfico de lo que vimos la clase pasada. Más rápido, más condensado, porque es un tema que requiere ser procesado, que requiere ser asimilado y que requiere sobre todo ser llevado a la práctica. Entonces, vamos a hacer eso y después vamos a hablar de la pregunta, de la tarea que les dejé. Y es, ¿a qué te estás resistiendo hoy? ¿Qué es eso que hoy te echa los botones? ¿Qué es eso con lo que no puedes? ¿Qué es eso que no aceptas hoy en tu vida? Y que también de alguna manera se está o se ha intensificado con el tema del aislamiento. Ahora, el tema del aislamiento es un espacio maravilloso que tenemos porque justamente estamos en un cambio de densidad al cual sí o sí, el cual sí o sí tenemos que hacer. Es un cambio de dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Que el propósito divino nos lleva a esta crisis planetaria, para que sí o sí nos transformemos, para que sí o sí miremos hacia el interior y para que sí o sí logremos hacer ese cambio de dimensión. ¿Bien? Entonces, por aquí Jenny dice, es recibir las cosas o situaciones con amor. Eso es la humildad, ¿cierto, Jenny? Bien. Y me parece muy lindo que tú menciones la palabra recibir, porque justamente la aceptación tiene que ver con recibir. Sin embargo, yo en la clase pasada no hablé de recibir. No hablé de recibir. Pero me parece muy, muy bonito que tú lo pongas, porque justamente tiene que ver con eso, con recibir. Y también entonces habría otra pregunta que yo les tengo y es cómo la aceptación tiene que ver con la abundancia. ¿Y qué es para ustedes abundancia? Bien, Claudia dice, en este momento de aislamiento en todos estamos en casa, todos estamos asumiendo roles iguales. Bien, bien, ¿cómo ha sido eso de que todos asuman roles iguales? Carmencita, hola, buenas tardes, casi que no puedo entrar. Sí, creo que en la página es un poco más complejo que mi perfil personal, pero pues la idea es que migremos a la página para que los videos queden colgados y puedan ver más fácilmente las clases, porque en el perfil personal se pierden los videos. Bien, entonces Carmencita, estaba preguntando qué entendieron de la clase pasada. ¿Por qué es la humildad o qué tiene que ver la humildad con el aislamiento? Les voy a hacer un resumen, ya lo voy a empezar a hacer. Si quieren un comentario más y arrancamos. Les voy a hacer un resumen de la clase anterior de una manera más gráfica para que lo entendamos mejor. Por favor, todas las preguntas que tengan de la clase pasada, de lo que les voy a explicar ahorita, me las hacen, ¿bien? Y cuando terminemos este espacio, vamos a pasar a la pregunta de la tarea, para que empecemos a cuestionar y a romper paradigmas frente a lo que está pasando. Y bueno, si ustedes llevaron a la práctica esta información que les transmití, pues la idea también es que podamos tener aquí sus preguntas e inquietudes respecto a esa verificación. Bien, listo, entonces arrancamos. Bien, entonces, la clase pasada iniciamos definiendo la palabra humildad. Dijimos que humildad era ubicarse en el justo lugar. Bueno, entonces, ¿cuál es el justo lugar? Primero, somos individuaciones del espíritu de Dios, o de la vida, o del universo, como lo quieran llamar, ¿bien? O del Padre. Yo lo voy a llamar, en este caso, el espíritu. Entonces, somos individuaciones y hagan de cuenta que este frasquito es esa conciencia de ser o esa individuación que la semana pasada hacíamos a través del circulito. Bien, hagamos de cuenta que todo lo que existe, todo lo que ven acá, todo esto es el espíritu, es Dios, es el Padre, es el amor, es el todo. Y nosotros estamos dentro de todo esto. Vamos a hacer de cuenta que esto es como un océano, ¿sí? Transparente. Y esta conciencia de ser está inmersa en ese océano, ¿bien? Listo. Hola, mi Alex, ¿cómo estás?
Bueno, bien. Entonces, digamos que ahí la alcanzamos a ver. Pero antes de encarnar, antes de bajar a esta dimensión, esta conciencia de ser es totalmente brillante, es pura luz. Y no hay manera de que ella se dé cuenta que es luz. No hay manera si no baja a una densidad en donde pueda experimentar esa luz. Y la forma de experimentar esa luz que es a través de la oscuridad. Bien, como les decía, si yo pongo la vela en medio del sol, la llama de la vela no se alcanza a percibir. Pero si yo prendo o pongo la vela en un estadio de fútbol a oscuras, se alcanza a ver la luz. Entonces, esa es la forma que tenemos para verificar, para darnos cuenta, para experimentar la luz que somos. Porque la luz en la luz no se puede experimentar. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es la luz, o el océano que les digo. Esta es una individuación, una conciencia de ser, en medio de ese océano. Y viene esta conciencia de ser y se encarna. Baja a tercera y cuarta dimensión. Baja a la tercera dimensión, que es el cuerpo físico. ¿Bien? Entonces, aquí está. Cuando se encarna y por todo las experiencias de vidas pasadas, pues esta conciencia viene con unas verificaciones. Recuerden que esto es un océano, es decir, es agua, ¿bien? Entonces esta va a ser como la luz. Hagan de cuenta que este es el océano. Entonces esta conciencia viene con unas verificaciones. ¿Listo? Ahí, pues chémale más. Digamos que está muy evolucionado. Entonces, viene con unas verificaciones. Y si se dan cuenta, esto se iguala al agua que les digo que es el resto. ¿Bien? Entonces, se encarna esta conciencia, esta individuación, y desde que entra el óvulo, el espermatozoide, desde que el alma entra a este cigoto, creo que se llama así, bien. Entonces desde ahí empieza a ser programado. ¿Qué es ser programado? Que por transmisión de la madre y cosas del padre, esa conciencia empieza a recibir programaciones, ¿sí? El estrés de la mamá, el miedo a tener un nuevo hijo, quizás no quería ese embarazo, si tuvo peleas con el papá, si tuvo peleas con su mamá, es decir, con la abuela de esta conciencia. Después nace, entonces ahí ya hay una ruptura. Ya hay una ruptura cuando llega acá, hay una ruptura y una separación entre lo que es este océano, o la luz, o el espíritu, y lo que es el cuerpo físico. ¿Bien? Y se empieza a formar la personalidad. Y después nace, y cuando nace, entonces le dicen, quieto, nene, eso no se hace, se le prohíben cosas, así se comportan las niñas, así se comportan los niños, quieto, caca, no, eso es pecado, eso está mal, prohibido, y se empieza a llenar esta individuación de conceptos, creencias, de traumas emocionales. Cuando pasa la cucaracha y le gritan al niño, ¡ah! Ahí está el trauma. Y más adelante, con temas, por ejemplo, de sexualidad. Y empiezan a ocurrir otras cosas. Por ejemplo, si hemos tenido traumas muy fuertes, como violaciones, abusos, golpes, maltratos, insultos, o faltas de caricia, faltas de amor, falta de presencia de papá, de mamá. Papá estuvo, no estuvo, mamá estuvo, no estuvo. Te criaron tus abuelitos, tus tías. Bien, todo eso empieza a estar ahí. Y eso se empieza a llenar y a llenar y a llenar y a llenar. Bien. Y también con el paso de los años, esto es un periodo de más o menos 12 años, también empiezan a generarse unos traumas más profundos y más fuertes.
que tienen unas raíces que van hasta lo profundo, hasta lo profundo. Y esta es la personalidad. La personalidad es el constructo de cuerpo físico, cuerpo emocional, que son todos esos traumas emocionales. Trauma de abandono, de rechazo, de miedo a la muerte, de no pertenecer, de perder, miedo a enfrentar. Bueno, todos esos miedos se van llenando. Y esos miedos que son más profundos empiezan a tener ramificaciones. ¿Bien? Y se van cimentando y cimentando y cimentando con el paso de los años. Se van haciendo más fuertes. Eso es a lo que nosotros llamamos verificar las creencias que tenemos. Cuando decimos, es que los hombres son infieles, lo que estoy haciendo es que, primero, desde esa creencia, creo en mi vida la infidelidad. Pero además de eso, como la estoy creando, pero no me doy cuenta, lo que hago es confirmar la creencia. Entonces, esto se vuelve más fuerte. A la edad de 12 años empezamos a confrontar esas creencias con el mundo. Empezamos a contrastar. Por eso se supone que la adolescencia es la edad de la caca o la edad tenaz, terrible. ¿Pero es por qué? Es porque los niños que antes nos hacían caso en todo, que nos seguían en todo, pues llegan a una edad en donde, que además casa con el tema del despertar sexual, casa ahí, y lo que pasa es que se empiezan a contrastar y a confrontar y dicen, no pero esto no me suena, y se empiezan a sentir incómodos y empieza a pasar todo esto de la mano con el tema del despertar sexual. Ok, entonces, ¿qué somos? Porque venimos, la idea es llegar al entendimiento de qué es la humildad y por qué la humildad me lleva a la libertad. Bien, entonces, tenemos unas comprensiones que son esas cosas que ya sabemos hacer. ¿Entendido? Clarísimo. Bueno, muy bien. Bueno, y díganme si les gusta esta explicación. La verdad, anoche mis angelitos me enviaron como esta forma porque me pareció más chévere y más divertida también para que terminemos de entender. Entonces, hay unas comprensiones, ¿sí?, que se igualan con el océano, que es el espíritu, ¿sí? Recuerden que todo lo de afuera es océano, es agua. Entonces, hay unas comprensiones que tenemos que se igualan con ese espíritu. Eso es lo que fluye, como el agua, ¿bien? Y a medida que pasan los años y con todas las programaciones, con todas las vivencias, con los traumas, con todo eso que hayamos vivido, hasta más o menos los 12 años, se empieza a formar la personalidad. Adicional a eso, a partir de esa edad empezamos a contrastar esa información que fue instalada, que nos fue programada, y muchas veces lo que ocurre es que terminamos corroborando esas creencias. Entonces creemos que es verdad, pero ¿qué pasa? Que están en el consciente y no sabemos que esas creencias nos traen resultados insatisfactorios. Es más, lo que no sabemos es que somos nosotros quienes creamos esa realidad externa. No sabemos, no nos damos cuenta que somos quienes creamos desde esta información, desde información verificada y desde programación, nuestra realidad. Recuerden que esta, que es una raíz muy fuerte, esa va hasta lo profundo también y que se va fortaleciendo con toda esa verificación, que no es verificación realmente, es una, lo que hace es que se fortalece esa falsa creencia. ¿Pero por qué se fortalece? Porque primero, tú no sabes que tú eres quien está creando su realidad. Y segundo, dices, los hombres son infieles, los atraes, los generas, los creas en tu vida desde esa información, desde esta información la creas. Y cuando llegas, como no sabes que la creas desde tu información, pues dices, sí ve, los hombres son infieles, o las mujeres. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nuestra realidad externa es la manifestación, es la proyección de lo que tenemos dentro, de lo que tenemos tanto en verificación, que es el agua que se iguala con el océano, como en programación. Y lo que les quiero decir, lo que les quiero mostrar es que esa es la forma en que creamos nuestras vidas. Entonces voy a hacer aquí un paréntesis. Eso a lo que tanto te le resistes, eso que no te gusta, eso que te molesta, eso que te espicha los botones hoy, lo estás creando tú.
Y sobre todo cuando sales con declaraciones, ¿sí? Desde las pautas lingüísticas, yo esta mañana hablaba con una amiga que quiero mucho y me decía, ay, se me olvidó ahora, se me pasó la frase que ella estaba usando. Bueno, como decir, si ves que los hombres son tenaces, o uy, es que las mujeres son muy mal geniadas. Entonces, empezar a hacer esos comentarios, así sean chistes, lo que hace es que refuerza la creencia. Ah, ya me acordé. Decía, Dios, dame paciencia, ¿no? Entre chiste y chanza estaba haciendo una petición, estaba haciendo un pedido. Dame paciencia. Hacemos ese tipo de peticiones, pues nos responden. Y adivinen cómo. Adivinen cómo nos responde la vida. O cómo creamos eso. Pues generando las situaciones en donde podamos desarrollar nuestra paciencia. Y nosotros creemos que no nos escuchan, que en lugar de darnos paciencia, lo que nos están mandando son más cargas y más cosas, y resulta que yo estoy pidiendo aprender de paciencia, porque además, si la pido es porque no la he desarrollado todavía. Si no, no la estaría pidiendo. Entonces es claro que es perfecto, porque la creación es perfecta. Entonces, Dios, dame paciencia, es decirle a mi inconsciente, a todo este proceso, es decirle, por favor, envíame situaciones en donde yo pueda desarrollar la ciencia de la paz. ¿Y qué te mandan? Situaciones de contraste que te confrontan, que te chocan y que te llevan al límite tu paciencia. ¿Para qué? Para que la desarrolles. Dependiendo de lo duro, de lo contrastante que haya sido tu vida, tú empiezas a generar además unas capas de resistencia. Y se los voy a explicar también. Se empiezan a generar unas capas, ¿por qué? El umbral de dolor de los niños es muy alto, o sea, es un espectro muy grande. Entonces, cualquier cosita puede generar un trauma. Por eso les hablaba de la cucaracha. Uy, yo por eso digo, dame sabiduría. Pero lo mismo, mi amor, Alexa. Hola, mi Dieguis. Lo mismo, Alexa, si tú pides sabiduría, pues te van a mandar experiencias en donde la desarrolles. Entonces, fíjate en esas cosas que hoy te generan contraste, porque eso es lo que estás pidiendo. Igual es perfecto. Pero en lugar de eso, porque cuando tú pides sabiduría, lo que está pasando es desarrollar conciencia, entonces es más contraste. Bien, ¿qué te diría yo? Pide información y guía. Y la capacidad de aprovechar y de darte cuenta y de observar esas señales. ¿Para qué? Para que no sea tan teso el tema, tan contrastante. Entonces, el umbral de los niños es muy grande. Y como es tan grande, entonces responden, cualquier cosa puede traumarlos. Entonces, la cucaracha, el día que el hermanito se le comió el helado, la mamá que lo cogió a chancletazos. Y dependiendo de esas cosas tan fuertes, pues va a ser más, la capa va a ser más gruesa. Maltrato, abuso, papá ausente, mamá ausente, peleas, conflictos. Y así se va generando una capa gruesa, dependiendo de lo que hayas vivido, de qué tan dura o no haya sido tu infancia. Y así se va creando la capa que nosotros llamamos orgullo o la capa de resistencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quisiera que la luz pasara, pues va a ser más difícil, porque entre más gruesa sea esa capa de orgullo, entre más resistencia haya, pues menos va a pasar la luz. La luz es el agua. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que estas capas que creamos, las creamos porque es un mecanismo perfecto. Son los mecanismos de defensa o los mecanismos neuróticos o los mecanismos de resistencia.
Y esos mecanismos fueron necesarios para que este niño, esta personalidad, este ser, pudiera soportar lo que vivía en su infancia. Entonces imagínate un niño que recibe golpes y golpes y golpes y golpes. Pues necesita una capa de resistencia, unos mecanismos de defensa más gruesos. Y esos mecanismos se pueden observar, por ejemplo, en la parte corporal. Usualmente una persona que sufre de maltrato, pues es una persona que se encierra, que se guarda para protegerse del ambiente. Muchas veces también pasa que son personas bueno, niños, personalidades que empiezan a tener problemas de visión, de audición. ¿Por qué? Porque no quieren ver el ambiente. Entonces, todas esas cosas que vivimos forman la costra de orgullo, la capa de resistencia. Y como les digo, es perfecto para un niño, para un adolescente, para un menor de edad. Es perfecto hasta cierta edad. Después de cierta edad, lo que pasa es que esa capa de orgullo, esa capa de resistencia, empieza a jugar en contra. Pero realmente no es en contra porque es un mecanismo perfecto. Pero digamos que empieza a jugar en contra, ¿por qué? Porque empezamos a contrastarnos con la realidad. No la aceptamos. Es más, no nos dejamos tocar por la realidad. Porque hemos construido tantas capas, ahí sí como el caballero de la armadura oxidada. Sí, empezamos a construir estas capas, estas capas, estas capas. Y claramente no tenemos las herramientas para saberlo, para reconocerlo. Empezamos a interactuar así en nuestra vida. Y empezamos a relacionarnos con esta capa, con esta resistencia, con esta máscara, con esta armadura. ¿Bien? Y pasan los años y empezamos a tener y a ver nuestros resultados. En área de pareja, en área de economía, en área de estudios, en área de relaciones interpersonales, con los papás, con la familia, con los amigos, en el trabajo, con la salud. Todas esas son manifestaciones de nuestra parte interna. Son proyecciones. Son proyecciones. Nosotros creamos nuestra realidad desde esta información y desde esta resistencia. Una pregunta, Nata, cuando yo tengo problemas de visión por esas capas, ¿cómo puedo dejar de tener estos problemas? Bien. Yo sé a qué te refieres, pues porque te conozco, porque digamos que cuando ya existe la miopía, ciertas cosas que no tienen reversa, pues no es tan fácil. Además también necesitamos ver, por favor díganme si estamos bien de señal, porque Dieguito me dijo que se había parado. Bueno, entonces vamos primero con la de Lili. ¿Cómo haces tú para sanar estas enfermedades? Primero, las enfermedades, las situaciones de salud, como cualquier situación, llámese de pareja, de relaciones interpersonales, laborales, de dinero, cualquier situación, son un mensajero. Todo lo que veamos que no nos gusta en nuestra realidad son la evidencia de la información que tenemos acá. Entonces es maravilloso porque ese es el mecanismo que tenemos para darnos cuenta que hay información adentro, que tenemos dentro, en nuestra personalidad, en nuestro sistema de creencias, que no funciona. Y ese contraste se da para que desarrollemos la luz que somos. Entonces, ¿cuál es la manera de sanar esas enfermedades? Primero, aceptándolas que son mensajeras. Eso es lo primero. Eso yo lo que hago, y yo lo hago desde hace muchos años, y les puedo decir que he tenido varias situaciones de salud delicadas. Algunas me detectaron y principios de cáncer de útero, artrosis en la cadera izquierda, espolón calcáneo, tenía gastritis, sufría de migrañas, temas en la espalda, ¿qué otras cosas? Bueno, he tenido varias, y por último pues la fibromialgia, que también obedece a otras cosas. Pero cuando yo empecé a recibir esta información, claro, yo seguía yendo al médico, pero llegó un punto en el que yo empecé a verificar, y alguna vez que tenía una tusa con una pareja, el colon lo tenía vuelto nada, me mandaron diclofenaco en una cantidad de cosas, inyecciones, y yo dije, es por este man, es por esta situación. Entonces como que empecé a verificar y ensayar, y lo que hice fue empezar a sacar cosas
de mi cuarto, a mover el cuarto, a sacar energías, a limpiar y a decir, listo, esta relación se acabó, hice una carta, lo que sea. Y ensayé a dejar de tomarme la droga que me enviaron y me empecé a curar, me empecé a sanar. ¿Pero por qué? Porque hice el trabajo interno de darme cuenta, de conciencia, de ordenar esta información desordenada, de darme cuenta que esa relación no era lo que yo quería para mí, no era lo que yo me merecía, de darme cuenta que realmente yo estaba ahí por otro tema personal, ¿sí? Como de trauma emocional. Y empecé a trabajarlo en mí, lo trabajé en mí, no en él, en mí. Tomé una decisión, lo trabajé en mí, cerré este tema, hice la terapia porque yo ya tenía muchas herramientas para mejorar. Y así fueron pasando los años, y lo que yo hago es que cuando voy al médico es para que me digan qué tengo, voy y miro dentro de la información que yo tengo y manejo, hago lo que tengo que hacer, me hago mi terapia, si necesito asistir a terapia, asisto a terapia, y así, esa es la forma que yo tengo para sanar. ¿Cómo? Ordenando la información, dándome cuenta cuál es la raíz de esa situación. Y hay que ver el tipo de órgano, la parte del cuerpo donde se ubica, pues para saber con qué tiene que ver y qué sientes. Porque una cosa es sentir dolor, otra cosa es sentir picazón, otra cosa es sentir calambres, otra cosa es sentir que se te entiesa una parte del cuerpo, las manos, el brazo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo? Lili, ordenando la información, ¿vale? Lili, dime si quedó claro, y para todos quedó claro, pues esa es información mucho más profunda que también sería chévere poder hacer en un online. Pero creo que no soy la persona más experta, aunque lo he verificado en mi vida y puedo hablar del tema. No sé, de pronto lo hacemos o de pronto más bien invitamos a alguien que sepa, que tenga muchos más conocimientos de bioneuroemoción. Bien, entonces, dice Vanessa, pregunta, ¿cómo podemos evitarle a los niños ese tipo de capas si, ejemplo, hay que corregirlos en algún momento? Bien, bueno. Lo primero que te voy a decir, mi Vani hermosa, y a todos es, ¿corregir qué? ¿Desde dónde estás corrigiendo? Corrigiendo, mira la palabra, ¿bien? Como la palabra que usaba Mile la clase pasada, que ella decía defectos y cualidades, defectos y fortalezas. No hay defectos, nos hicieron creer que éramos defectuosos. Desde esa misma concepción estamos creyendo que hay algo por corregir. No hay nada por corregir, primero. Segundo, ¿desde dónde lo estás haciendo? Tú estás corrigiendo a tu hijo desde, adivina dónde, desde tu programación mental, porque la luz no corrige, la luz guía y sobre todo da ejemplo. Y si da ejemplo, entonces no hay nada que corregir. Entonces, pilas con esto todos que somos papás. Si yo voy a corregir es porque creo que hay algo mal que tiene que ser corregido. ¿Por qué? Porque creo que está mal. Y no está mal. Un niño está explorando, un niño está jugando con la realidad. Ellos sí que están, si nosotros observamos, el niño, entre más niño es, menos basurita tiene, menos información desordenada tiene. Entonces, el niño sí que está conectado con la realidad. Fuera solo agüita. Entonces no hay cosas que corregir, corazón. Mi invitación, ¿cuál es? Revisa tu sistema de creencias. Entra a trabajar ahí y sé ejemplo amoroso para tu hijo. Esa es la mejor forma para acompañar a nuestros hijos es trabajar con nosotros. ¿Cómo? Ordenando esa información. Porque lo que estamos haciendo con ellos es transmitirles nuestra programación. Entonces, pues, las capas que tenga el niño dependerán de esa programación que como padres o el entorno tenga hacia él. Ahora, es necesario también entender algo, y es que antes de venir acá, esta individuación, este ser de luz, se reúne con su guía, con su maestro en otra dimensión y elige como el programa de aprendizaje, elige el pensum que va a vivir acá. Entonces hay unas cosas que esa individuación, que ese ser de conciencia
eligió desde otro lado. Y ese es el libre albedrío. Ese es el libre albedrío. Desde otra dimensión elegimos primero venir acá, porque bajar acá es muy denso. Para las conciencias es muy, muy denso. Y aún así se lanza a la aventura, o nos lanzamos a la aventura, porque entendemos que es la manera de experimentar la vida, de experimentar la luz. Eso, la luz sí. Eso es como ir a la montaña rusa y tú estás muerto del susto antes de subirte, y muerto del susto cuando viene esa bajada así tenaz y muerto, y tú dices, no, pero dices, esto es lo máximo. Sí, entonces es como si fuéramos masoquistas de alguna manera, pero no. Es como la diversión, es el gozo, es el disfrute de venir a materializarnos y a experimentar esa luz, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que desde otro plano, desde otra dimensión, con nuestro libre albedrío, elegimos ese pensum en compañía de nuestros guías y maestros, porque pues ellos son, digamos que tienen una jerarquía mayor. Elegimos el programa, el pensum, y ahí decimos, bueno, este es el papá que yo necesito para mi pensum, esta es la mamá que yo necesito para mi pensum. Por ejemplo, también puede ser, no, necesito ser adoptado, necesito ser abandonado o huérfano, necesito este tipo de experiencias fuertes, duras. ¿Para qué? Para desarrollar el programa de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, mi corazón? Cuando preguntas eso, también entiendo que es una pregunta de querer evitarle a nuestros hijos pues el sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a pasar en la medida en que tú desarrolles tu conciencia, en que tú ordenes tu información. Y eso va a pasar porque a tu hijo también le corresponde que eso ocurra. Si no pasa, si lo instalas, pues a él le corresponde esos aprendizajes, esas experiencias. ¿Qué pasa? Que habemos o somos muchos en ciertos clanes quienes venimos en una misión de sanar el clan familiar, por ejemplo. Entonces tenemos unas experiencias, unos aprendizajes, unas cosas especiales para responder a ese propósito que elegimos en otra dimensión. Bien, dime si por favor te quedó clara la respuesta. Lucy, a mí me diagnosticaron hace un mes osteoartritis temprana, lo que dice me da la luz de sanarme elevando la conciencia. Sí, mi corazón, sobre todo tiene que ver con la flexibilidad. Hay que ver en qué parte del cuerpo está, porque dependiendo de eso, pues va a indicar algo. A mí esa artrosis, por ejemplo, me dio en la cadera derecha, que es la parte masculina. Yo siempre me paraba muy masculina del lado acá, entonces claro, digamos que físicamente hubo un desgaste, pero adicional a eso, mi energía era muy, muy masculina. Entonces estaba como gastando mi energía llevándola toda allá. Entonces ese es el desgaste también de la artrosis. ¿Qué pasa? Empecé a desarrollar, a trabajar mi esencia femenina. Eso lo equilibró y la verdad no me volvieron a dar dolores de esos que me dan. No me volvieron a dar. Tendría que volver a hacer mi chequeo y esto fue ya hace muchos años, pero no he vuelto a tener, volví a tener esos dolores. Bien, pero entonces, ¿qué pasa? Yo con esto no les quiero decir que suelten al médico, que no vayan, no. Mientras ustedes no verifiquen en sus vidas, mientras ustedes no lo verifiquen en sus vidas, todavía necesitan apoyarse de las cosas, ¿sí? Pero mientras tanto, pues hay cosas que terminan siendo como paliativos, no paliativos, sino como que nos evitan justamente trabajar la conciencia, que es por ahí. Ahorita hay médicos muy, muy chéveres que tienen también toda esta información y de verdad que son súper, súper eficientes y efectivos en el trabajo. Recuerda, Lucy, que yo me fijo mucho en las pautas lingüísticas porque ese es mi entrenamiento. Entonces, cuando yo le escucho a alguien decir corrección, eso viene del inconsciente. Alguien que tiene eso claro, que tiene verificado el tema con sus hijos, no habla de corregir, habla de dar ejemplo. Por eso se lo mencionaba ahorita, bueno. Entonces, para que le pongamos atención a eso. El trabajo es en nosotros, no es en el niño. No es en el niño, es en nosotros, como padres, como guías, como ejemplo de los chiquitos. Jenny dice, ¿de qué forma le podemos hablar a los niños para no programarlos mal? Miguel, de darles capas, que de pronto hay algo como tú dices, creemos que está mal para que ellos en sí no lo vean mal, sino que pueden pasar consecuencias. Espero me haya hecho entender. Otra, ¿sí ves? Cuando tú hablas de consecuencias, o sea, ahí como yo lo leo y como me llega porque lo siento, es como las consecuencias de castigo, de eso que nos programaron desde la religión también.
son resultados. Cambiemos la palabra porque la consecuencia tiene como, aténgase a las consecuencias, tiene como una connotación muy fuerte y así la sentí, energéticamente hablando. Yo siento mucho eso, entonces cambiemos esto por resultados. Entonces es muy parecido a lo que le decía a Vani y Jenny. Trabájate tú, empieza tú a ordenar tu información, porque tú eres la guía femenina, tú eres la guía femenina de la casa. Entonces tus hijas, tú tienes solo hijas, van a copiarte a ti, porque tú eres su héroe, ¿sí? Y van a ver en su papá a la figura masculina que posteriormente van a buscar cuando sean adultas. Entonces, mi invitación es, trabájate tú. Empieza tú a desarrollar conciencia, a ordenar tu información, a tener más comprensiones de amor, y eso inmediatamente va a llegar a tus hijas. A mí me pasó con mi hijo. Yo antes era tenaz, era súper explosiva, agresiva, muy fuerte, súper gritona. Y claro, y Nico cuando chiquito tenía muchas enfermedades. ¿Pero por qué? Porque eran la proyección de lo que yo le estaba dando a través de todo el desorden que yo tenía acá. Y cuando yo empecé a trabajarme, cuando empecé a darme cuenta de eso, mi hijo empezó a sanar. Y Nicolás desde los 3 años no se enferma de nada. Para que él se enferme de algo, Nicolás es un roble en salud. ¿Pero por qué? Porque yo me empecé a hacer cargo de lo mío. Y claro, y pasaron varios años porque pues he hecho un trabajo muy fuerte. Mi capa de orgullo y resistencia era muy, muy, muy gruesa. Entonces fue un trabajo de muchos años y como les contaba también, yo vivía en depresión, en oscuridad. Era de 30 días, mis depresiones eran de 28 y los otros 2 días eran como arrastrándome por la vida. Entonces, bueno, empecé y bueno, hoy le encuentro el propósito. Si no hubiera tenido todo ese camino, no estaría hoy frente a ustedes y no estaría haciendo lo que amo hacer, que es acompañar a otros a que descubran su luz. Para eso tuve que vivir este programa y lo sigo viviendo. Entonces, cuando yo empecé a hacer mi trabajo conmigo, inmediatamente se empezó a manifestar en Nico y yo lo veía. Un niño que tiene un joven, bueno, ya es hombre adulto, que tiene un nivel de conciencia bien importante. Alguna vez vivimos una situación muy dura y yo lloraba. Y él me decía, mamá, tranquila, a lo pasado pisado, ¿no? O sea, con un nivel de conciencia como que suelta, fluye, no te preocupes, tú ve, diviértete, yo me quedo acá, ¿no? Entonces, pero eso se debió también a un trabajo que yo hice conmigo para poderlo acompañar a él, ¿vale? Creo, no sé si te respondí, cuéntame, Jenicita, si te respondí, por favor. Bien, Alexa, ¿dónde puedo verificar esa información del plan de aprendizaje, mi amor? La verificación se hace en la vida, experimentando la vida. Yo les voy a explicar mejor, porque vienen otros online en donde les voy a explicar cómo se hace ese trabajo, a través de qué tenemos que empezar a hacer. Todo eso lo vamos a hacer y yo les voy a enviar toda la información. Entonces, por favor, pendientes, recuerden escribirme a mi número personal para yo incluirlos en mis listas de difusión y que ustedes sepan la fecha y hora exactas en donde vamos a hacerlos online. Entonces, por favor, mi número es 316-293-1696. Si alguien puede escribirlo ahí, por favor, le agradezco. Entonces, lo vamos a explicar en otro momento, pero básicamente la respuesta a tu pregunta es experimentando la vida, recibiendo, dándote cuenta de la información de sabiduría, poniendo esa información a prueba como a través de la experiencia, ¿bien? Dándote cuenta en la interacción con tu realidad externa, con los otros y contigo misma, dándote cuenta, conciencia, de cuál es tu respuesta frente a esa situación que la realidad externa te muestra. Dime si me expliqué bien, pero esa es la forma. Ahora, tú puedes experimentar. Pero si no le añades a eso nueva información de sabiduría, información de amor, pues ¿cómo cambias el resultado? Entonces hay que hacer todo un trabajo en los cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental, para cambiar y para ordenar esa información, para verificarla. Esa es la forma, a través de la experiencia, recibiendo información de sabiduría, ¿bien? Y pues manteniendo tus niveles de energía vital en un estado óptimo para poder llevar a cabo las verificaciones. Dieguito dice, esto quiere decir que estamos predestinados.
Predestinados suena muy como castigados. Mira, es cierto que el libre albedrío se manifiesta en otra dimensión. ¿Por qué? Acá estamos regidos por unas leyes universales. Esas leyes son las que mantienen el orden en el universo. Si no, sería caótico. Realmente sería caótico. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que parte de lo que tú dices es cierto, pero yo también le cambiaría la palabra. Realmente aquí no es que seamos libres del todo porque hay unas leyes que nos rigen, pero esas leyes permiten que la vida transcurra en el equilibrio que requiere transcurrir para que podamos desarrollar el programa de aprendizaje, para que podamos trascenderlo y para que podamos experimentar a los que somos. O sea, todo es perfecto. Y es tan perfecto que nosotros en otra dimensión, con mayor nivel de conciencia, ¿sí? Con la luz que somos, lo tenemos claro. No tenemos duda que necesitamos venir a experimentarnos para descubrir nuestra luz, para manifestar nuestra luz. ¿Sí? Es la manera de experimentar la luz. ¿Bien? No es que no seamos luz. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues de darse cuenta de cuál es el juego de la vida, de cuál es la manera más eficiente de vivir la vida. De eso se trata. Y para eso se requiere cierto nivel de conciencia. No hay de otra. Por eso los que están acá en esta charla y los que no están, porque a ustedes les corresponde recibir esta información. ¿Para qué? Para que la verifiquen. Entonces, si nosotros descubrimos de qué se trata, ¿sí? El juego es la personalidad. Es la personalidad y tenemos esta vida. Entonces, se trata de jugarla lo más eficientemente posible. Cuando yo aprendo a jugar la vida con eficiencia, pues mis resultados, sí, como sigo verificando esta información, pues claro, hay experiencias de contraste. Sin embargo, como ya sé de qué se trata, como ya tengo el nivel de conciencia que me permite darme cuenta de eso, y ahí es donde hablo otra vez de el poder creador. Ya en ese punto nos damos cuenta, sabemos, comprendemos que creamos nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? El juego se trata de crear mi vida a voluntad. ¿Y cómo la creo a voluntad? Desde la conciencia que tengo. Pero entonces tenemos conciencia y tenemos todavía oscuridad. Entonces yo les pongo mi ejemplo. Hay cosas que a mí me fluyen muchísimo, o sea que de verdad para mí, la cuarentena para mí ha sido maravillosa y he fluido un montón. Pero entonces llegan unas situaciones particulares que hacen parte de eso que todavía no he verificado. Y claro, yo lo veo. Y antes, durante todos estos 4 años me ha contrastado, toda la vida, me ha contrastado muchísimo uno de esos temas, bueno, los dos, me han contrastado muchísimo. Y justo en la cuarentena tengo unas comprensiones hermosas y se empiezan a manifestar resultados satisfactorios. Claramente todavía estoy en proceso de aprendizaje. Si no, no estaría acá. Si no, ya me hubiera ido para otro lado. Entonces me doy cuenta, lo trabajo, me dispongo. Esa es la aceptación. Acepto que todavía no sé cómo hacer esto. Todavía no sé cómo llevar a cabo o cómo tener este resultado satisfactorio. Lo acepto, no me resisto. Es decir, estas capitas ya las he estado limpiando en un proceso de rompimiento del orgullo que he tenido con todas esas crisis que he vivido. Entonces de eso se trata, mi Diego. Bien, en el codo izquierdo y dedo pulgar derecho. Bueno, mi Lucy, eso de pronto lo hablamos más bien en otra porque ya es un tema muy particular. La idea de las preguntas es que nos puedan servir a toditos, pero creo que con esa información te va a servir. Entonces, básicamente es para qué te sirve el codo y para qué utilizas el dedo. ¿Sí? Es que veas la función del órgano que está afectado y qué estás sintiendo. Y de ahí sacas una conclusión y te empiezas a dar cuenta de cosas. Bien. Alexa, Nata, quiero decir, ¿dónde puedo verificar la información de que elegimos un destino? Corazón, Alexa, esa información te llega cuando te corresponda. No, búscala, o sea, tú la puedes buscar. No te puedo decir dónde, porque la verdad yo ni siquiera me he ocupado de buscarla, ¿bien? Pero por las verificaciones que he tenido en mi vida y que he hecho en mi vida, porque lo he vivido, lo he sentido, o sea, he tenido esas verificaciones, pues sé que el libre albedrío se tiene desde una dimensión alta donde tenemos la responsabilidad, la conciencia para tomarla.
porque aquí en la densidad no tendríamos esa madurez de conciencia para tomarla. Entonces, esa información te va a llegar, pídela, pregúntala, pídela, ¿sí? Empieza a imaginarte, bueno, ¿dónde? Busca en Google, en Internet, empieza a buscar, empieza a preguntar. Y si te llegas porque te corresponde la información. Si no te llegas porque todavía no te corresponde. Pero pues yo aquí ya te estoy dando un parte de eso. ¿Bien? Lo importante es que tú lo puedas verificar en tu vida. No que yo te diga que es así o que otra persona dice que es así. ¿Sabes? Todo esto se trata de verificar la información porque si no se vuelve también sistema, se vuelve otra vez programación y entra al sistema de creencias. Entonces empieza a verificarlo y a sentirlo en tu vida. Corregir la generalización que algunas mujeres expresan diciendo que los hombres son infieles. Bien, sí, esa es la información desordenada que tenemos acá. Jade, Nata, les recomiendo que averigüen sobre la bioreprogramación que trata las enfermedades desde el origen, entendiendo el mensaje que trae cada enfermedad, la pueden sanar. Sí, eso era lo que yo estaba diciendo, que de pronto sería chévere pues que viniera alguien experto en eso. Yo tengo mis verificaciones, podría hablar de cosas, pero preferiría que un experto en esa materia lo hiciera. Bien, Lucy, mi hijito le tiene terror a las mariposas. Bueno, eso es un trauma emocional que quedó ahí con las mariposas. Eso se sana a través de programación neurolingüística con un colapso de fobia, con un trabajo sobre las fobias, un colapso de anclas. Eso lo hago yo. Ana Isabel, hola mi amor, un besito, cariño para ti también. Jader, gracias Jader. Jenny Siminata, ¿y ahí cómo empiezo a verme eso? Pues de acuerdo a mi proceso siento que he cambiado cosas y me falta seguir aprendiendo y descubriendo, pero siempre está ese tema de las consecuencias y pues eso no quiero para las niñas. Bien, Lucy, mi hijito le tiene terror a las mariposas. Bueno, eso es un trauma emocional que quedó ahí con las mariposas. Eso se sana a través de programación neurolingüística con un colapso de fobia, con un trabajo sobre las fobias, un colapso de anclas. Eso lo hago yo. Ana Isabel, hola mi amor, un besito, cariño para ti también. Jader, gracias Jader. Jenny Siminata, ¿y ahí cómo empiezo a verme eso? Pues de acuerdo a mi proceso siento que he cambiado cosas y me falta seguir aprendiendo y descubriendo, pero siempre está ese tema de las consecuencias y pues eso no quiero para las niñas. Solo por si había alguno que me recomendara, pero entiendo tu punto. Bien, hay otra invitación que yo te hago y les hago de verdad se los hago. Está bien que por un tiempo nos hayamos pegado como al tema de los libros y claro, todavía hay mucha información que nos ayuda muchísimo. Mi invitación es a que en la medida de lo posible verifiquen toda esa información y la vivan y la experimenten primero en sus vidas. Sé que para eso se requiere un tiempo, o sea, esto no va a pasar con determinado nivel de conciencia, pero cuando ya adquieres cierto nivel, vas a empezar a soltarte de las estructuras que te dan la seguridad. Entonces, ahorita como te digo, mira, hay mucha información de muchas personas que ahorita está saliendo. Y particularmente a mí me llegaron unos maravillosos. Pero esa información no me llegó antes porque no me correspondía. Ahora me corresponde. Y estoy en un punto de autoterapia, de autotrabajo, o sea, yéndome a la maestría interior, a verlo en mí y a trabajarlo en mí, soltándome de las estructuras, soltándome de seguir a algo o a alguien. Pero ese es el nivel al que he llegado por todo el trabajo que he hecho también. Y es un trabajo de humildad. Y de reconocer que la sabiduría es interna y que estoy guiada por seres de otras dimensiones. Y es permitiéndome experimentar con la vida. Entonces les decía en una clase que todo lo que yo les cuento de ángeles, mañana tengo otra charla de ángeles, todo lo que yo les digo de ángeles son cosas que yo he vivido en mi vida y que he verificado y que yo he experimentado. Y que el libro de ángeles, el único libro de ángeles que tengo, me lo regalaron el año pasado, mi ángel, en un taller de niño interior, me lo regalaron. Entonces, me llegó, ¿para qué? Para que yo chequeara lo que yo viví y experimenté con una información que otra persona también verificó y experimentó. Y que dos personas que nos conocemos tengamos experiencias tan similares, casi iguales, pues a mí lo que me da es la certeza de que es real, de que es una verdad. Bien, entonces mi invitación es a eso como que empieces a experimentarlo, pregúntalo y eso va llegando. Bien,
Alexa, sobre nuestra conciencia antes de venir a este plano. Hola, Luis Eduardo, hola. Nubia Gómez. Bueno, no han llegado los que estaban ahorita. Y me va a pesar porque estaban bien conectados ahí. Bueno, esperemos a ver si de pronto les llega la notificación y se van uniendo. Bien, estamos hablando sobre nuestra conciencia antes de venir a este plano. Entonces, creo que bueno, ya ahí no hay más preguntitas. No sé si había en el chat anterior. Seguramente cuando lo revise, pues les responderé. Entonces, elegimos el programa de aprendizaje, nos encarnamos en el cuerpo físico y empezamos a desarrollar la personalidad, que además empieza a generar unas capas que dependiendo de lo que haya vivido en su infancia, pues va a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces se va haciendo esos mecanismos neuróticos de defensa o de resistencia, van siendo nuestro escudo protector. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan los años y empiezas a contrastarte y a contrastarte y a contrastarte, al principio no es, digamos, tan maluco, pero en la medida de esa capa de orgullo, de esa resistencia, en la medida en que seamos más tercos, pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a crear más experiencias de contraste. ¿Para qué? Para que se pueda romper esta capa. Entonces, dependiendo de lo fuerte o del programa de aprendizaje o del pensum que hayas elegido, pues vas a necesitar varios golpes y varios golpes y varios golpes hasta que llegue un momento en donde por el nivel de terquedad que tienes o que has tenido, necesitas tocar fondo. Tocas fondo y a eso nosotros lo llamamos crisis. Y la crisis es la oportunidad perfecta para que se empiece a romper esa capa de orgullo, ese cascarón, esa armadura. ¿No? Por eso las crisis son maravillosas. Por eso este aislamiento es maravilloso. Esta crisis es la oportunidad perfecta para que nos demos cuenta de lo que hemos venido evadiendo, de lo que por el día a día y por todas las cosas de las que nos llenamos, todas las cosas externas de las que nos llenamos, lo que estábamos haciendo con eso era evadir que el trabajo está en el interior, que el trabajo está en ordenar la información, que el trabajo está en desarrollar la conciencia. ¿Bien? Nubia, Raquel, Sotmar. Bueno, me faltan los que estaban ahorita. Jenny estaba haciéndome unas preguntas, estaba pendiente ahí, estaba Dieguito. No sé si hay alguna manera como de convocarlos. Espérenme un segundo y les escribo un mensaje, a ver si lo logro. Si lo logro. Bueno, por acá no me deja. Por ahí no me deja porque si no se sale de la transmisión. Listos, entonces sigamos. Bueno, ahí llegó Vanessa otra vez. Hola Luis, qué rico, sí, muy juiciosito, bien. Esta es una nueva forma de explicar lo que alguna vez les expliqué en clase. Entonces vamos a continuar, ¿listo? Pero entonces pónganme sí, ok, escríbanme ahí para continuar, porfa. Y si tienen más preguntas, pues igual me las hacen. Ay, Dieguito, ahí está, me faltan Jenny. ¿Quién más me falta de las que estaban ahorita? Hola, hola mi Raquelita hermosa, me falta creo que Beatriz, no sé si ya llegó. La señal, la tuya débil o mi señal débil. Porfa, cuéntenme si me están viendo bien, si me escuchan bien, para continuar. Súper. Bueno, seguimos y lo que voy a hacer es que pues les mando el link a los que no están. Entonces, vamos a continuar. ¿Listos? Díganme, pónganme ok, por favor, para continuar, si está todo bien ya, y continuamos. Pónganme ok en los comentarios para yo continuar. Pónganme ok, corazoncitos, me gusta, algo para yo saber. Eso, bien, listos. Bueno, entonces, bien, entonces vamos en el tema de que tenemos información verificada, que es el agüita que se unifica con el agua de este océano, que es todo lo que está. Hay unas programaciones, una información desordenada que tenemos, que es todo eso que no es agua, y hay una que son muy profundas, que son como raíces que van hasta el fondo, y empiezan a tener ramificación. Aparte de eso, tenemos unas capas, que son los mecanismos de defensa, mecanismos neuróticos o mecanismos de resistencia,
¿Qué necesitamos cuando éramos niños? Porque nuestro umbral del dolor, como era tan amplio, necesitábamos un mecanismo de defensa que nos permitiera llevar a cabo esa vivencia, tener esa vivencia. ¿Sí? Todo el mecanismo es perfecto, chicos y chicas. Todo el mecanismo es perfecto, es perfecto. Entonces, esa capa de orgullo, ese mecanismo de defensa, esos mecanismos de resistencia, nos sirvieron hasta determinada edad. Cuando ya los contrastes empiezan a ser muy fuertes, y dependiendo de ese nivel de resistencia necesitamos una crisis, algo que al tocar fondo nos vuelva blanditos, es decir, nos ayude a doblegar el orgullo, es decir, nos ayude a romper estas capas, ¿bien? Y eso se hace a punta pues de contrastes, de experiencias de contraste. Y esa es la manera que tiene la vida, pues el mecanismo para que empiece a entrar la luz. ¿Para qué? Para empezar a ordenar esa información. Cuando tú doblegas el orgullo, es decir, cuando empiezas a desarrollar la humildad, que es nuestro tema de estas dos clases, es cuando tú estás dispuesta a recibir nueva información, a soltar viejas estructuras. Cuando tú doblegas el orgullo, cuando desarrollas la humildad, levantas la mano y dices, yo no me las sé todas, yo no puedo sola con esto, no puedo solo con esto, necesito ayuda, y empiezas a pedirla. Y yo te invito a que lo hagas, que se lo mandes al universo, es necesito ayuda, a eso es lo que tú crees, a tus ángeles, a tus guías. Pídeles. ¿Cómo hago? No veo, no entiendo por qué tengo estos resultados con mi familia, no entiendo por qué no tengo pareja, no entiendo por qué mis resultados en abundancia, no entiendo por qué mis resultados en el trabajo, en la salud, no entiendo, no sé. Y desde la humildad, la disposición es, díganme qué tengo que hacer. Díganme qué tengo que hacer y yo lo hago. Esa es la disposición de una persona que ha quebrado el orgullo, que ha empezado, o más que ha quebrado el orgullo, todavía no lo ha quebrado, pero digamos que sí empieza ya a estar blandito, ya empieza a decir como que por favor díganme qué hago y yo lo hago. ¿Listo? Ahí todavía no es que se haya roto o quebrado eso, empieza a quebrarse. Bien, ya llegó mi Jenny, hermosa, Lucy, los estaba esperando, ya me conecté nuevamente. Bueno, creo que faltan algunos, ojalá sigan llegando. Aquí estoy alargando un poquito pues para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a esa crisis, a ese punto de inflexión, es donde digo, ya no puedo más. Ya no puedo más, no puedo con esto. ¿Y por qué? Porque tu alma, el ser de conciencia que eres, te está pidiendo a gritos, que experimentes la plenitud que el Creador nos tiene. El alma, que es esta energía a través de la cual se manifiesta una parte de la creación, ¿sí? Nuestra alma. Es como la ola del océano. Nosotros somos una parte de esa ola. Somos una gotita de océano, pero nuestra energía, nuestra alma, nuestra esencia es la que hace que haya olas y que esto sea un océano, que son las experimentaciones de estas conciencias. Entonces tu alma te está pidiendo a gritos, de verdad está pidiéndolo a gritos. Y la crisis es lo mejor. Cuando llega la crisis el alma aplaude y el alma dice, por fin. Yo creo que la mía hizo fiesta y trajo papayera y todo porque de verdad yo me tiré al piso. Y llorando, yo pedía, yo decía, yo suelto todo, no me importa nada. Pero díganme por favor qué hago porque no puedo más con este sufrimiento. No puedo más. Se los pido, y tirada en el piso arrodillada lo supliqué llorando. A los 2 días me llegó la información de mi camino espiritual, que mi camino espiritual es cuando yo empecé a hacer algo consciente de que estamos en un camino espiritual, porque el camino espiritual es toda la vida y todas las vidas que hemos vivido. Pero en ese momento, hace 2 años y medio, en una crisis muy fuerte, tirada en el piso, lo pedí. A los 2 días me llegó la información. ¿Por qué? Porque me correspondía. ¿Por qué? Porque ya estaba blandita. Y después de eso empezó el trabajo de empezar a romper, a quebrar, poco a poco, pasito a pasito, así como dice la canción, pasito a pasito, suave, suavecito, aunque conmigo no fue tan suavecito,
porque como les digo, mi nivel de resistencia era bien, bien alto, además porque ya tenía mucha información, muchas herramientas, terapeuta, PNL, facilitación experiencial, o sea, muchos años en esto, y pues ya tenía también otras capitas de ego espiritual ahí. Entonces empecé en un trabajo muy dedicado, muy determinado, muy enfocado, y la vida me dio el espacio y el tiempo para llevarlo a cabo. Y me resistí lo que ustedes no se imaginan, todavía, aún que yo estaba decidida. Y los que me conocen, porque los que me acompañan en el camino lo saben, súper juiciosa, hacía todo lo que me pedían, todo lo que me decían, lo hacía, todo, al pie de la letra lo hacía, y igual salían mis niveles de resistencia. Y el primer año fue muy fuerte. Ya después cuando entendí y entré en aceptación, que es la herramienta de amor para doblegar el orgullo, para llegar a la humildad, ya empezó a ser diferente y los contrastes empezaron a bajar y empecé a ver otras cosas y aún así me resistía ante otras cosas. Y bueno, ese es el tema. Bien, bueno, si tienen preguntas me van diciendo. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega esa crisis, y vamos a hablar ahora del aislamiento, nos vamos a enfocar en eso. ¿Sí? Digamos que tenemos estas capitas. Algunos tendrán más, algunos tendrán menos. Eso depende del nivel de contraste que estén teniendo en este momento. Si el contraste es alto, adivinen cómo está la resistencia. Si el contraste no está tan alto, bueno, ya la resistencia, o una de dos, o la resistencia ya está blandita porque ya has vivido muchas cosas, o estás evadiendo todavía. Estás evadiendo, o tu nivel de conciencia pues le corresponde esta experiencia, ¿bien? Pero en la medida en que haya más contraste y que sea más fuerte, es porque tu nivel tu capa de orgullo está más solidificado. Ahora, como esto es planetario, entonces todos estamos llamados, desde el nivel de conciencia que tengamos, a empezar a romper esa capita de orgullo. Ahora, como nosotros también en el afán del ego, de la personalidad, queremos todo ya, pues eso no va a pasar en un mes de aislamiento. Eso no va a pasar en 2 meses de aislamiento. No va a pasar. Sí va a pasar algo. Si tú te dispones a hacer el trabajo, si tú te dispones a dejar de evadir, a enfrentarte a esos mecanismos de defensa que has utilizado, si te dispones con humildad a doblegar el orgullo, a soltar esas estructuras de las que te coges porque es la necesidad de control y eso es del ego y es de la personalidad. Si tú te dispones a eso, va a ser más fácil. Es como las cartas que me han salido en las lecturas de psicotarot de esta semana. Ha salido mucho el Papa, de eso voy a hablar mañana, mejor. Pero me han salido 2 cartas en particular y tiene mucho que ver con eso, con las estructuras, con soltar las estructuras. Mientras estemos agarradas o agarrados de viejas estructuras, no vamos a poder recibir. Y el estar agarrado de algo, de las estructuras, eso es querer tener el control. Y el control lo quiere tener el ego, la personalidad, porque es tu estructura y es lo que te da seguridad. Pero como eso es una falsa seguridad, entonces la crisis nos llega para que rompamos con esas viejas estructuras, para que nos soltemos, para que entendamos que nosotros somos los que nos mantenemos atados, nosotros somos los que nos autosaboteamos. Claramente, los que han visto este video y ya tienen claro de qué se trata, por la información que he dado, pues ya empiezan a romper con esa estructura y empiezan a darse cuenta que el autosabotaje es esta información desordenada, es la personalidad. Pero además, es el mecanismo perfecto para que podamos desarrollar nuestros dones y talentos, para que podamos experimentar la luz que somos y nos demos cuenta de nuestro poder creador. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Por favor, pónganme un ok, un chulito, corazoncitos para continuar y saber que está claro. Porfa, corazoncitos, chulitos para saber que vamos bien, que todo está claro. Si tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer en cualquier momento y yo las voy leyendo. Bien, porque ya ahorita vamos a pasar a la pregunta de este online, de esta parte, que es ¿qué es lo que te contrasta hoy? ¿Qué es lo que hoy no aceptas? ¿Qué es lo que hoy no quieres? ¿Qué es
Eso a lo que te resistes hoy, en este momento, hoy, aquí y ahora. Bien, todo bien, listos. Entonces, bueno, me preguntaban ahorita que cómo empezar el trabajo. Pues el primer trabajo es doblegando el orgullo, es reconocer que hay una resistencia que yo le hago a la realidad externa. ¿Mm? Para que tú estés en esta charla y te estés aquí quedando y estés conectado con esto es porque ya has tenido unas crisis, porque ya has empezado a tocar fondo. O sea, eso lo tengo claro. Bien, y si estás conectado con esta información, tengo claro eso, que ya has tenido unas crisis. Entonces, bien, ya hay unas partes del orgullo que están ahí como blanditas. ¿Qué pasa? Que de ninguna manera la idea es acabar con el ego, es decir, es llegar y ¡pah! Romper esto de una. No. ¿Por qué? Porque como esa estructura es tan fuerte, la personalidad, entrar a romper, a quebrar el orgullo de una, pues te desestructura y te puedes volver loco. O sea, de verdad es muy fuerte. Empiezan los ataques de pánico, ataques de ansiedad. Yo los viví y de verdad son bien, bien fuertes. Sin embargo, acompañada de mis ángeles, y eso lo tengo también clarísimo, pues digamos que esos momentos en donde tuve esos ataques de pánico, pues tuve esa compañía y pude, digamos que, atravesarlos muy sanamente, pues, y aquí estoy, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que hacerlo poco a poco, esto no se puede de una. Por eso la información que yo les voy a transmitir y los online que estoy haciendo, los estoy haciendo de a uno en uno, les voy a dejar tiempo para que asimilen. Al principio quería hacerlos todos los días y no, definitivamente no, también me llegó un mensaje de eso. Entonces, creo que esto es, vamos con cariñito, o sea, enfocados, determinados, para adelante, pero también con compasión, con amor, con calma, con cariñito, así como cuando le estamos enseñando a nuestros hijos, bueno, no sé, eso depende del nivel de paciencia de cada uno, pero pues cuando los estamos acompañando a que aprendan, no sé, a caminar, a que las tareas, eso depende del nivel de paciencia del papá, pero bueno. Entonces, en la medida en que tú seas duro contigo, pues me imagino que así vas a ser con tus hijos. Entonces, fíjate tú cómo eres con tus hijos, así eres contigo. Entonces, vamos con paciencia, vamos con amor, con cariñito. Rompiendo de a poquito esas capitas, esas capitas, esas capitas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando doblegamos el orgullo, es decir, cuando permitimos que la humildad llegue, empezamos a desarrollarla, la luz empieza a entrar. ¡Ay! Se me regó acá. Bueno, la luz empieza a entrar porque es de a poquito, no hay el chorro como yo lo estaba echando. Entonces, de a poquito, entonces la luz empieza. Y es como cuando la gota de agua empieza a caer sobre la roca y pasan años y años, el tiempo que sea necesario, y el agua hace que la roca se rompe. Entonces miren, acá porque, bueno, yo estoy un poco impaciente, pero digamos que lo que empieza a pasar es que el agua empieza a entrar, ¿sí? Y ya la capa de orgullo está más blandita. Vamos a ponerla así porque chorreé todo esto. Entonces empieza a entrar la luz, y empieza a entrar la luz en la medida en que doblegas el orgullo, en la medida en que se rompen esas capas de resistencia, en la medida en que desarrollas conciencia. Y fíjate cómo la misma agua, voy a hacer esto porque si no ya chorrea acá todo. Experimentos, experimentos. La luz es maravillosa. Entonces, acuérdense que el agua es la luz. Entonces, miren, ya la capa está blandita, entonces ya empieza a entrar la información. Es decir, la luz. Empieza a entrar información de sabiduría. ¿Por qué? Porque ya estás blandito. Bien, tengo pendiente, es la mía que no pude escuchar. No sé a qué te refieres, mi Jenny. Y entonces fíjense cómo a medida que entra más luz, más luz, más luz, más información de amor, más información, la información desordenada empieza a salir. Bueno, aquí me faltó agua, la idea era que saliera, pero la información que está en el inconsciente empieza a salir, ¿sí? Empieza a salir. Entonces tú empiezas a ver, empiezas a evidenciar, ¿sí?
tendría que echarle más agüita para que empezara a salir y para que salga, ¿no? A la luz. Y se empiezan a manifestar, tú empiezas a observar eso que no funciona en tu vida. Y es cuando tú dices, ¡ah! Me di cuenta de que era una mamá gritona. Me di cuenta de que mis estados afectaban a mis hijos. Me di cuenta que mi falta de confianza en los hombres hace que no tenga pareja. Me di cuenta que el no confiar en mí hace que no desarrolle la abundancia. Me di cuenta que como he resistido tanto, tanto y tanto y no le he parado bolas a eso por una situación de salud. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale la luz es cuando tú ya lo puedes ver. Y eso es lo que hacemos en terapia. Eso es lo que hacemos los terapeutas en acompañamientos, eso es lo que yo hago a través del psicotarot, es desde el inconsciente empezar a evidenciar esas cosas que tienes por trabajar, esa información que tienes por ordenar. Y en la medida en que le aplicamos más luz, más conciencia, pues estas cositas de acá, esa información va saliendo y se va llenando de luz la conciencia. Y hay unas capitas de acá que ya se empiezan a trabajar, salen, pero la raíz está al fondo. Entonces, hay situaciones que requieren mucho más tiempo, mucho más trabajo de hacerle, de entrarle. Es como una capa, es como la cebolla. Le quitas una capa, sale otra capa, hasta que llegas al fondo, a la raíz. Y ahí es donde está la sanación de ese tema en particular. Y ahí es donde empiezan drásticamente ya a cambiar tus resultados. A medida que tú le aplicas luz, que tú obtienes información y empiezas a verificarla, pues tus resultados van a cambiar. O sea, sí o sí empiezan a cambiar. Pero entonces no sé si te has dado cuenta que también en tu vida hay cosas que le das y le has dado y por más que le des no cambian y se manifiesta el mismo resultado. Es porque la raíz es muy profunda. Tiene que ver con algo muy, muy profundo que todavía no has identificado. Pero sí que estás en el trabajo, sí que lo estás haciendo. Porque empezar a quitar estas maticas de esa raíz grandota, pues te ayuda a que puedas llegar más a fondo. Es la manera. Esa es la manera. No hay otra. Bien, hasta aquí. Claro, preguntas. ¿Tienen inquietudes, preguntas? ¿Cómo vamos? Claro, ¿les gustó el ejemplo con mi reguero de agua, de luz? Cuéntenme, por favor, háganme sus comentarios ahí para ya pasar como a las conclusiones y a las preguntas, a la pregunta que nos trae la clase de hoy. Bueno, cuéntenme pues, compartan, comenten. Me como el celular todo. Por favor, sus comentarios para continuar. ¿Preguntas? Dieguito, sí, muy práctico. Sí, me encantó también. Mis angelitos divinos. Bueno, cuéntenme. Los demás, ¿cómo vamos? Preguntas, inquietudes, díganme si no, entonces díganme si está todo ok, todo bien, pónganme un ok, sí, muy claro, muchas gracias, Minati, listo. Entonces ya he entendido el proceso. ¿Por qué? Díganme por favor. Aquí es pregunta para ustedes ya. ¿Por qué la humildad, que es doblegar el orgullo, es romper con esas capitas poquito a poquito? ¿Por qué la humildad, que es ubicarme en el justo lugar? Ya sabemos cuál es nuestro justo lugar. Hijos del Creador, que estamos en aprendizaje. Seres espirituales que encarnamos en un cuerpo físico y que tenemos un programa de aprendizaje llamado personalidad. Ese es nuestro justo lugar. Hijos del Creador, en aprendizaje. ¿Por qué la humildad, que es doblegar el orgullo, que es empezar a romper esas capas de resistencia que necesitamos en algún momento y que ya no nos están sirviendo? ¿Por qué la humildad nos lleva a la libertad? ¿Qué tiene que ver esto con libertad? Cuéntenme, por favor, porque también hablábamos del sufrimiento en la clase pasada. Claro como el agua del jarrón, tan vela. Andrea, feliz a mi amor. Gracias, Nata. Y se logra desocupar todo, mi Lucy. Cuando desocupes todo, ya en ese momento, bueno, a ver, es que depende. Porque si en esta vida tú traes un programa, un pensum que elegiste en otra vida,
¿sí? En otra dimensión, no en otra vida, en otra dimensión. Entonces, ese es el pensum que tú viniste a desarrollar en esta encarnación, en esta vida. Si lo cumples, cuando lo cumplas, pues ya te puedes ir. Ya te puedes ir para otra dimensión. Ahora, esa es una información que yo no he verificado, que no sé, que no he leído, que no me ha llegado todavía. Me voy a disponer a preguntarla, porque me interesa también saberlo. Se supone, esto sería una creencia, que nosotros podríamos decidir quedarnos. Y en este caso sería una vida de menor contraste, más chévere y tal. Pero es información que yo necesito verificar, no podría decirte exactamente. Pero cuando completamos ese programa de aprendizaje, ya desencarnamos. Cuando se llena la jarra, es decir, cuando ya limpiamos todo eso, cuando ya nos experimentamos en todas nuestras posibilidades, pasamos a otras dimensiones y a hacer otro tipo de trabajos ya como nuestros guías, maestros. Esa es otra información que tampoco he verificado porque no, pues porque todavía estoy en este proceso o elegí venir a esto, ¿bien? Y no me ha llegado esa información, tampoco. Entonces, ¿cuándo se llena? Pues si se llena, claramente en algún momento se ordena toda la información, ¿sí? ¿Cómo lo verificas? A través de tus resultados. Si tus resultados son de armonía, de gozo, de paz, de abundancia, de relaciones interpersonales armónicas, de salud, de gozo, bueno, por los resultados verificas qué tan lleno o no está la conciencia o la jarra, qué tanta luz hay en ti. Además de eso, entre más luz empiezas a manifestar, pues adivina qué, te vuelves servidor, porque empiezas también a ayudar a que otros descubran su luz. Pero el nivel de conciencia tú lo vas a ver siempre por los resultados, siempre por los resultados. Creo que dentro de las clases que tengo previstas no tengo nada con el tema de los resultados, de los indicadores de resultado, porque creo que eso sí lo hago ya en las clases de Hazte el Amor y Sé Feliz, pero lo tengo que revisar, pero no lo tenía dentro de estas charlas. Bien, cuando se es humilde y se ha doblegado el ego y el orgullo, se siente serenidad, paz interior, conocimiento propio, y pienso que cuando empiezo a descubrir mi ser, inicio mi libertad. Sí, señor. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos, lo primero, porque esto, digamos que es lo que tú comprendes de lo que vimos. La idea es que lo verifiques. Entonces, en la verificación va a pasar algo, y es que el romper el orgullo no se siente tan chévere. Realmente no se siente tan chévere. O sea, en el momento en que lo estamos rompiendo, es duro, es doloroso. Para que sepan, o sea, este no es un proceso de, nos vamos de carnaval. Pues, a medida que pasa el tiempo va a ser así. Ahorita cuando yo entro como en ese tipo de contrastes, yo digo, yes, qué chévere, porque voy a poder ordenar más información. Entonces, qué chévere entrarle ahí y le entro, porque tengo las herramientas y me hago autoterapia, pues. Bien, pero no es tan chévere. Cuando el orgullo se quiebra, no se siente tan chévere. Se siente chévere cuando entra la información, cuando empiezas a ver la luz y cuando sobre todo la experimentas. ¿Sí? Experimenta la vida. Entonces, ¿qué pasa? Es más, les puedo decir con conocimiento de causa que cuando tú estás en oscuridad, y te acostumbraste tanto a eso, cuando llega la luz, los primeros rayos, pues es como cuando tú estás a oscuras y vas y abres, pues te arde, te duele, te llorosean los ojos. Entonces, al principio, reconocer esa luz no es tan chévere tampoco. O sea, es fuerte, pero es fuerte para el ego, es fuerte para la personalidad, es fuerte para el yo, es fuerte para la imagen. Bien, cuando tú empiezas a hacer este trabajo, por eso es pasito a pasito, suave, suavecito, despacito, por eso es despacito. Justamente para no morirnos, no enloquecernos. Entonces, ya cuando empieza a llegar, ahí sí empiezas a tener estas sensaciones. Y esa luz y esa información que se empieza a ordenar, esa es la libertad. Muy bien, mi Diez. Bien, dice André, cuando sacamos todo ese sistema de creencias que tenemos en el inconsciente, eso nos hace romper el ego y nos hace ser libres de creencias. Bien, es al revés, mi André. Primero necesitamos romper el ego y el orgullo
para que empiece a salir a la luz eso que está allá guardado. Bien, yo creo que sí lo podemos hacer durante la vida, pero no es tan fuerte como cuando se hace a través de un proceso de una crisis, ¿sí? No es tan eficiente, ¿sí? Como lo hace una crisis, que es tocar fondo. Pero primero es romper el orgullo, doblegar el orgullo, es decir, desarrollar la humildad, y cuando desarrollas la humildad, ahí empieza a salir la información, porque estás blandita, entonces empieza a salir esa información desordenada. ¿Para qué? Para ser trabajada. ¿Para qué? Para que la luz entre y se empiece a ordenar. ¿Cómo? A través de la experiencia con sus verificaciones. Bien, Milena, Nata, hola, no alcancé a clase, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, de acuerdo a lo que expliqué hoy, ¿por qué la humildad tiene que ver con la libertad? ¿Y qué tiene que ver eso con el proceso de aislamiento en el que estamos? O sea, ¿por qué la vida nos lleva a un aislamiento planetario? Todo el planeta. Todos estamos en esto. ¿Por qué es importante la humildad en este proceso de aislamiento, de acuerdo a lo que hemos hablado en la clase pasada y en esta? Ahí van a quedar colgadas las clases para que tú las puedas ver. Bien. A ver, Alexa dice, Nata, la humildad lleva a la libertad porque el doblegar el ego nos hace reconocernos y aceptar quiénes somos. Sí, señora, nuestra historia, y empezar a sanar traumas, romper creencias limitantes que nos esclavizan, nos bloquean y no nos dejan avanzar. Así podemos llegar a nuestra esencia última, que es espíritu, reconocerla, porque siempre la esencia está ahí, siempre está. Entonces es reconocerla. ¿Cómo se reconoce? Experimentándola con la realidad externa. El espíritu es libre de cargas, es creador. Muy bien. Desde el aislamiento es aceptarlo y abrazarlo y aprovechar para buscar en nosotros evolucionar. Bien, muy bien, Alex. Muy bien. Luis dice, la humildad nos permite recibir la luz, el conocimiento e información, para luego poder aplicarla y cambiar esas cosas que no están bien. Muy bien, Luis. Muy bien, Luis fue uno de mis estudiantes el año pasado. Muy bien. Muy juicioso la tarea. Dieguito dice, tú bien sabes, Minatis, que en esto llevo como unos 10 años y sí he tenido esa libertad. Lo que pasa es que hay tantos momentos diferentes que son nuevas situaciones. Sí, y porque falta información todavía, mi Dieguis. Todavía falta, y falta doblegar el orgullo. Bien, Andrea, profe, ¿cómo se sabe que estamos ubicados en el lugar correcto? ¿A qué te refieres con eso de correcto? Si tú me haces esa pregunta, yo te digo, estamos en el lugar correcto, pero no sé a qué te refieres. Explícame, por favor, mejor a qué te refieres con el lugar correcto. Mi respuesta de una es, siempre estamos en el lugar correcto, porque si está pasando es porque nos corresponde. Siempre estamos en el lugar correcto. A nivel espiritual, desde lo espiritual, siempre estamos en donde debemos estar. No me gusta usar la palabra debemos, ni nada, ni correcto, ni incorrecto, pero donde estás es perfecto. ¿Qué hace falta? Que te des cuenta cómo estás creando tu realidad, cómo estás creando tus resultados, tanto satisfactorios como insatisfactorios, porque los satisfactorios también es empezar a reconocerte, la sabiduría que tienes, el nivel de conciencia. Entonces es bien importante también ver esos resultados. A veces nos damos tanto palo que no los vemos, que decimos, no, todo es un desastre, y no. Pero eso hace parte de esta personalidad. Bien, entonces, ¿cuál es el lugar correcto al que te refieres? Alexa dice, en el justo lugar que hablamos, a la definición de humildad. O sea, la pregunta que tú haces, mi Andre, es, ¿cómo sabemos si estamos ubicados en el justo lugar? Es decir, si estamos siendo humildes. ¿Esa es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos siendo humildes? ¿Quién le da la respuesta? ¿Cómo sabemos si estamos siendo humildes? ¿Qué creen? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo reconocer si estamos siendo humildes? ¿Qué es lo contrario a la humildad? ¿Qué es lo que necesitamos quebrar? ¿Qué es lo que hace que no entre la luz? ¿Qué es lo que hace que no entre la luz? ¿Bien? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo sabemos si estamos desarrollando la humildad? Por el nivel de resistencia que le hagamos a la vida. Y eso se evidencia en el sufrimiento. Tus niveles de sufrimiento son el indicador de que estás resistiendo o estás aceptando.
Esa es la forma de saber. Por eso la pregunta para hoy era, ¿a qué te le estás resistiendo? ¿Qué es lo que no aceptas hoy en tu vida? ¿Qué es eso que te espicha los botones? Bien, entonces vamos a entrar de una a esa pregunta que era para hoy, para ya cerrar con la clase. Bien, lo que yo voy a hacer es que voy a unir los 3 videos para que queden uno solo, los subo a la página y también se los comparto a través de un link. Bien, para todos los que lo estaban viendo, lo estábamos compartiendo súper chévere. Cuando no resistimos la información que nos llega, ¿sí, mi Fabi? La resistencia, ¿o no? Muy bien, Fabián, justamente es eso. ¿Cómo sabemos que estamos en nuestro justo lugar? Primero, siempre estamos, siempre estamos en nuestro justo lugar. Estamos. Que nos demos cuenta o no es otra cosa. Entonces, digamos que, perdón, yo porque ahí los empiezo a confundir, ¿no? Siempre estamos en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto, siempre. ¿Por qué? Porque si estoy ahí es porque yo estoy creando eso desde mi personalidad, desde la información que tengo acá, tanto verificación como información en el sistema de creencias. Todo lo que está pasando en mi vida hoy es lo que tiene que estar pasando, no hay de otra. Bien, desde ahí estoy donde tengo que estar. Segundo, ya ahí sí para hacer la corrección. ¿Cómo me ubico en mi justo lugar? Es decir, ¿cómo me doy cuenta que soy hija del Creador? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en etapa de aprendizaje? Pues a través de estas cosas, pero sobre todo mis niveles de resistencia a la realidad externa me van a indicar si estoy siendo humilde o no. ¿Por qué? Porque la resistencia es lo contrario a la humildad. ¿Cómo reconocemos las resistencias? Pues ahí está la pregunta de la tarea que les dejé. Y vamos a empezar a compartir eso, por favor. Porfa. Sus preguntas ya puntuales, vamos a tomar unas 3 preguntitas porque pues ya está siendo como la hora también. No quisiera llenarlos ya de tanta cosa. Paramos ahí y si es necesario hacemos una tercera clase de humildad, un camino hacia la libertad, sin rollo, y después seguimos con los otros temas que les tenía. Entonces, respuestas a sus preguntas. A ver, 2 o 3 personas que me compartan para que hablemos de eso y para dejarles la siguiente tarea, por favor. Entonces, si soy hijo de Dios es un acto de fe. Necesitamos pasar por la fe Midielis, pero después empezar a verificar, que es ya más científico. Y es decir, darme cuenta que realmente soy un hijo de Dios. Darme cuenta que hay un poder más grande y hay unas leyes que rigen todo. ¿Cómo? A través de verificar la información que me empieza a llegar. Por ejemplo, esta información que les llegó hoy, la que les llegó el sábado pasado, empiecen a verificarla. Esa es la forma de pasar de fe a lo científico, a la verificación. Porque la fe es algo que yo no, es algo en lo que creo, pero no es una certeza. Yo hoy tengo la certeza del Padre, tengo la certeza de los ángeles, tengo la certeza de muchas cosas en mi vida. Tengo la certeza de que yo creo mi vida. Porque lo he verificado. Verifico cuando creo un infierno y cuando creo un cielo. Y lo tengo claro porque cuando además me entro a esa oscuridad y me trabajo, después de eso viene libertad, viene paz, viene gozo, viene disfrute y se me sube la energía vital de una y el resultado afuera cambia, satisfactorio. Eso es una verificación, es una certeza. Y aprendes cómo hacerlo, entonces ya es sabiduría. ¿Cómo saber? ¿Cómo hacer las cosas? Saber cómo hacer las cosas. Bien, entonces, ¿a qué te le resistes? Perdón, aquí también decía Dieguito, entiendo mejor nuestro orgullo. Siempre creemos que tenemos razón y que mi verdad es la real. Sí, señor, trabajemos en el tema de querer tener la razón. Eso es una resistencia. Esa es la resistencia. Entonces, las preguntas, y si no tenemos preguntas, pues digamos que damos por terminada la clase, pero la idea de hoy era hablar de de las cosas que no estás aceptando hoy para que les dé un poco más de luz yo también, para que les dé más guía. Si no hay preguntas, pues dejamos y si les parece hacemos un nuevo online porque igual se fueron, por la caída de las transmisiones, se fueron varios de los que estaban ahorita. Bien, entonces, preguntas. ¿A qué te le resistes hoy? ¿Tienen inquietudes frente a eso? ¿O lo dejamos para después? Ustedes me dirán acá con sus comentarios. Bien. ¿A qué es eso a lo que te le resistes hoy?
¿Qué es eso que hoy no estás aceptando? Porque además después de eso les iba a dejar otra tareita. Otra tareita. De paso los invito mañana a las 6 de la tarde a una charla, a una nueva charla que haré de Ángeles y Psicotarot. En esta oportunidad voy a dar como la información más compacta, más rápido, y después voy a pasar a explicarles las cartas que han salido esta semana, porque se repiten entre pacientes, entre consultantes y consultantes, se han repetido. Y claro, me llegó otra información y leí todo y me di cuenta que con razón habían salido esas cartas. Entonces mañana les voy a hablar más de cartas, más de arquetipos que de teoría, pues. Bien, y pues también recibiré las preguntas que tengan mañana a las 6 de la tarde. Bueno, no hay preguntas, no hay inquietudes acerca de a qué te le estás resistiendo hoy. Entonces, por favor, denme un chulito, un ok, para saber si ya podemos terminar la sesión, la clase. O si hay algo más por preguntar. Bien, Fabi dice, ¿cómo puedo manejar esa resistencia? Por ejemplo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero ¿cómo manejar esa situación sin generar esa resistencia? Bien, el no estar de acuerdo con algo, pues ya es una resistencia de por sí, ¿cierto? Tendríamos que ver cuál es en particular. Bien, ¿y qué resultado te está trayendo ese no estar de acuerdo? ¿Cuál es el resultado que se manifiesta en tu vida? Si es satisfactorio o insatisfactorio. Pensaría que es insatisfactorio. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es aceptar la situación, que es justamente doblegar el orgullo, ¿sí? Para doblegar el orgullo, lo que necesitamos es aceptar. Aceptación es lo contrario a resistir. Pero entonces fíjate que una cosa es resistencia, una cosa es aceptación y otra cosa es resignación. Esto no se trata de que no haya cosas con las que no estés de acuerdo. Es más bien observa con qué cosas no estás de acuerdo. Es que es bien profunda la respuesta, mi Fabi. Lo primero que te diría es observa qué te trae ese no estar de acuerdo, cómo te sientes con esas cosas que no estás de acuerdo, qué se genera en ti y que te metas a esas emociones, que te metas a esas emociones y que las puedas vivir, sentir y expresar y dejar que salga lo que tenga que salir. Eso se hace en un espacio terapéutico, es lo ideal. Si no tienes las herramientas, es ideal que lo hagas primero por ahí. Bien, que te dejes acompañar, que busques la forma que te resuene más para ser acompañado en eso en particular. Es que la pregunta está también muy general. Entonces, revisa qué te está pasando con ese no estar de acuerdo. ¿Qué es eso con lo que no estás de acuerdo? ¿Qué resultados te trae el no estar de acuerdo? Conflicto, confrontación, incomodidad. Ahí hay información, mi corazón. A eso hay que entrarle. Hay que entrarle a eso para ver qué información nos da. Y lo primero es aceptar. Y aceptación es estar abierto, es disponerte. No sé ahorita, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero me dispongo a ver lo que tenga que ver. Y eso es algo que tú también le mandas al universo y te lo mandas a ti mismo. Ok, no me gusta, no estoy de acuerdo, quiero ver qué me trae esto, entonces te le metes a eso. Si hay alguien que viene y te dice algo y tú no estás de acuerdo con eso, ok, escúchalo. Escucha eso es aceptar también, escuchar. Escucha qué te está trayendo, qué te está diciendo y qué te está incomodando. Y te metes por ahí y le trabajas a eso. No es resignación, no es que las cosas te pasen por encima, que permitas que te pasen por encima, no es eso. Pero es como antes de responder, primero mira adentro qué está pasando contigo. Esa sería la forma, mi corazón. Me gustaría poder ampliar mejor, tendría que tener más clara la pregunta, o sea, como más precisa para darte, pero ese es el camino. Ese es el camino, así lo hago yo. Gracias, Minata. Es que tú eres muy clara, entonces es tan divina. Entonces, si hay preguntas, surgirán en el devenir. En mi caso, la resistencia se traduce en miedo. No en todo, pero sí en algunos aspectos de mi vida, mi amor. Todos tenemos miedo, ¿sí?
El miedo es lo contrario al amor. Pero sobre todo es que nos han programado para pegarnos a esas estructuras y nos acostumbramos a que esas estructuras físicas, emocionales, mentales, esas estructuras somos nosotros. Estamos programados a creer que somos nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, y ese es el ego es el que siente miedo, cuando el ego se ve atacado, cuando el ego, ahí sí como dice Fabi, lo contradicen, cuando el ego no dicen algo con lo que no está de acuerdo, cuando choca con eso, entonces el ego siente miedo. ¿Por qué siente miedo? Porque tiene miedo de ser descubierto, de salir a la luz. Quema. La luz quema la oscuridad, como hicimos el ejercicio ahorita. Entonces es normal el miedo en mi corazón. Hay un miedo que es necesario para que no nos muramos también, que es el miedo, ahora el funcional. Pero el miedo que es creado con base en esas estructuras, en esas creencias, en esas programaciones y en todo lo que te haya pasado en mi corazón. Temas de agresividad, de abuso, de violencia, todo lo que haya pasado, imagínate todas las cosas. Pues claramente esos mecanismos de defensa, pues ahí hay un miedo que está muy, muy guardado. Entonces, lo mismo es empezar, lo mismo que le decía Fabi, es entrarse en esas emociones. Si no tienes las herramientas ahorita para hacerlo sola, busca con quién poder hacerlo, acompañarte de la mejor manera para poder atravesar esos miedos. Y ya después, más adelante, podrás hacerlo tú misma. Pero al principio, dependiendo del trabajo que haya que hacer, si es claramente es necesario que sea acompañado por un experto. Bien, mi corazón, entonces, miedo, claro, bien, listo. Andrea, profe, ¿cómo acepto a las personas que son hipócritas? Bueno, primero, las personas que tú llamas hipócritas son una proyección tuya. Acuérdate, como el ejemplo que yo ya daba al principio de los hombres infieles. Yo digo, los hombres son infieles, pues ¿qué me llega? ¿Qué creo yo en mi vida? Hombres infieles. Pero además, ¿qué pasa? Que llegan los hombres infieles y yo lo que me digo, el ego lo que se dice, la personalidad lo que se dice es, sí ve, yo tengo razón, es que los hombres... Entonces se refuerza la creencia. Entonces tú dices, ¿cómo hago para aceptar a las personas que son hipócritas? Primero, dejando de verlas como hipócritas. Esa es una creencia que tú tienes frente a los comportamientos de ciertas personas. Entonces, nuevamente, también como le decía a Fabi, te lo digo a ti, mi corazón, mira qué pasa contigo. O sea, cambiemos tu hipócrita por no estoy de acuerdo, porque no estás de acuerdo con las personas que consideras hipócritas. Y eso está en tu mapa mental. Eso no las hace hipócritas porque sí. Es lo que tú estás observando, es lo que tú estás viendo y es lo que tú estás creando. Entonces, el trabajo está en ti, mi amor. Y es por qué en mi proyección, por qué en mi realidad externa traigo estas personas con estas características. Eso que tú dices, eso es un juicio. Entonces, mira en ti. ¿Qué causa en ti los comportamientos de esas personas? ¿Y por qué lo causan? ¿Para qué lo causan? ¿Por qué sufres por eso? Si las personas son o no son, o se comportan o no se comportan, eso es responsabilidad de las personas. Mi responsabilidad es conmigo. Y es con las respuestas que yo doy. Y en cómo yo me siento. Esa es mi responsabilidad. Lo demás es de los demás. Entonces no tendrías por qué sufrir por eso. Pero hoy estás sufriendo. Entonces necesitas entrar a revisar eso. A revisarlo en ti. Y qué información está generando esas correspondencias con esas personas, ¿vale? Fabi, gracias. Sí, es que sentía como resignación, mi amor, sí. Entonces, mira, la diferencia, para que tú sepas distinguir entre, o todos, para que sepan, eso es bien importante ahorita que empiezan con este trabajo, para que puedan, o más bien, para que identifiquen entre resignación y aceptación. La resignación te lleva a emociones densas, te baja la energía vital, te baja la frecuencia. La resignación te mantiene con cargas, sobre todo cargas en la espalda, dolores. Eso se evidencia en el cuerpo físico, en el emocional y en el mental. Hay densidad. En cambio, la aceptación da libertad. Con aceptación tú te sientes liviano, fluyes, hay gozo, la energía vital sube. Es que es impresionante.
Yo creo que voy a hacer un tercer live de este tema, porque de verdad es bien, bien importante que nos pueda quedar claro, y sobre todo porque para que trabajemos las preguntas que les dejé como tarea. Me interesa mucho que después de estos 2 videos, de la clase del sábado y de esta clase de hoy, que creo que con el ejercicio, ¿cómo se dice?, didáctico, quedó muchísimo más claro. A mí también me parece muy chévere. Entonces, nos vamos a hacer la tarea, y es que no estoy aceptando en este momento. Van a hacer una lista desde lo más pequeñito hasta lo más grande que no aceptan. Que no aceptan. Lo más pequeñito, por ejemplo, no sé, para mí, que coman con la boca abierta, por decir cualquier cosa, porque la verdad no me estresa mucho, pero digamos que eso. Hasta, no sé, el miedo a la muerte de mis seres queridos, ¿sí? O la pérdida de algún miembro, la pérdida de la salud, ¿sí? Vamos a hacer una lista, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Una lista, y ahí sí, mejor dicho, desahóguense, por favor. Desahóguense, haciendo la lista. Y en el siguiente en vivo, que sería el 3, Humildad, un camino hacia la libertad, parte 3, ahí ya nos dedicamos exclusivamente a las preguntas. Así que es necesario que hagan la tarea, que traigan su lista y que lleguen de una vez con las preguntas. ¿Vale? ¿Les parece? Voy igual a dejar, como les digo, arreglar el video para que quede uno solo, y lo pongo con la información que les acabo de dar para el siguiente en vivo, para que todos se puedan conectar y para que podamos hacer la tarea, la práctica, ¿sí? Porque no se trata de dejarles solamente la información, sino que de verdad ustedes empiecen a verlo en sus vidas y a que verifiquen esa información para que los lleve a estados de conciencia más amplios. ¿Listo? Bien, entonces por favor, si pueden dejarme que se llevan hoy, un ok, besitos, un chulito, y nos vemos en la siguiente. Recuerden, escríbanme a mi número personal para incluirlos en las listas de difusión y que les llegue de una la fecha y hora de los online. Porfa, escríbanme. Dieguito, ¿me repites la tarea? Bien, la tarea es nuevamente la que había dejado, ¿sí? Porque no lo pudimos hacer ahorita por el tema de que se cayeron las transmisiones y bueno, lo que sea. Entonces, vamos a hacer una lista de lo que no aceptamos hoy en nuestras vidas. Desde lo más chiquitico, desde lo más chiquito que te moleste, desde lo más chiquito que tú dices, uy, qué mamera, hasta lo más grande que tú dices, pánico, no, esto no podría, una lista completa. Se van a desahogar con todo. Y en el siguiente online, que ya sería el tercero de este tema, ya nos vamos a dirigir directamente a responder las inquietudes. Y les voy a dejar la tarea para esa lista. ¿Sí? Porque la idea es que esto sea práctico. ¿Bien? ¿Listos? Pónganme ok o el corazón, pónganme ok para saber que ya todos comprendieron y para despedirnos ya. Muy rico estar acá, amo esto, muchas gracias por las preguntas. La clase de hoy, fíjense cómo las preguntas nos alimentan tanto. Entre más pregunten, mejor. Y si no sabemos, si no tengo la respuesta, pues chévere, porque entonces me abro a pedir y a recibir la información y la empezamos a verificar entre todos. Entonces, maravilloso. Les agradezco muchísimo, muchísimo por este espacio. Un espacio que me llena de luz, que me llena de amor. Lo siento muy cerca. Estamos juntos en esto, nos estamos acompañando, así que lo que viene es hermoso. Y es la manifestación de la luz que somos. Es darnos cuenta que somos una llama viva, que es amor, que es gozo, que es plenitud, que es belleza, que es perfección. Eso somos nosotros. Entonces, pues, me encanta estar acá. Parezco una onda seno. Hay momentos que acepto y doblejo mi orgullo, y en otros lo contrario. ¿Sí? Y así estamos. Tal cual, mi Diegis. Y acepta eso también. Acepta que este es el camino y este es el proceso. Aceptémoslo. Cuando aceptemos que este es el proceso, cuando aceptemos realmente, ya los contrastes no van a ser fuertes, tan fuertes, o sea, no van a ser de sufrimiento. La idea es esa. La idea es que sean de libertad, la idea es que sean de ok, qué chévere jugar a esto, qué chévere, voy a jugar a ordenar la información, esta información que me trae, que hoy estoy creando. ¿Sí? Mientras tanto, con amor. ¿Vale, mis corazones? Muchas gracias por el amor que me mandan. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente clase online. Ya saben la tarea, juiciositos. Nos vemos. Chao.